Empezamos de nuevo la segunda jornada del tercer Congreso Nacional de Ufología para la Psicología de Calahorra, y a mi izquierda está uno de los hombres más duros y directos que he conocido en mi vida. Aparte de buen amigo, buen investigador, viene de Vizcaya, es delegado del grupo UFO en el País Vasco, y nos va a hacer una charlita sobre poltergeist. Así que yo me callo y os dejo con José Manuel Durán. Buenas tardes. Bueno, creo que todos sabemos perfectamente lo que es una casa encantada. Perdón, quiero decir un lugar encantado. Gracias a la labor divulgativa del grupo UFO o la presentación que nos ha hecho esta mañana Miguel Ángel Segura y Fran Recio, pues todos tenemos más o menos una idea clara de lo que son estos escenarios. Los programas de radio pues ayudan a enseñarnos lo que ocurre en estos sitios. Llevan la tensión y los nervios a las casas de quienes escuchan estos programas. La televisión, a través de sus varios programas, acuden a estos lugares encantados para enseñar a los espectadores la realidad de un fenómeno. Las revistas del gremio, esas que se venden en los kioscos, que son a todo color, se han hecho eco de la moda que últimamente impera en este mundillo y bueno, pues ofrecen reportajes sobre las casas encantadas. Perdón, he vuelto a querer decir lugares encantados. Si alguno de vosotros tiene internet, que supongo que sí, si investiga o busca por allí información, pues va a descubrir un montón de datos, de imágenes, de casos, bueno, de escenarios siniestros donde supuestamente desde el otro lado se manifiestan seres invisibles o presencias extrañas. Sí, es evidente que todos sabéis perfectamente lo que es un lugar encantado. Después de ver este vídeo, que también muestra una serie de tópicos sobre el fenómeno, pues nos encontramos con que yo creo que la idea que tenéis del fenómeno de los lugares encantados es sitios siniestros, sitios extraños, oscuros, apartados en algún lejano lugar, con leyendas, con relatos fantásticos, casos que están en boca de todos, que todo el mundo conoce, y bueno, pues los curiosos van a estos lugares a echar un vistacillo, a intentar recoger información y bueno, a pasar un rato de miedo. Son lugares siniestros. Yo mismo, que vivo en Vizcaya, pues podría hablaros de la niña fantasma, una niña que mucha gente ha escuchado dentro de un local, ha habilitado para jóvenes y algunos incluso aseguran haberla visto. O podría hablaros de la Torre del Ahorcado, un lugar que se encuentra en Durango, siniestro, espeluznante, en el cual pues una persona, según la leyenda, se quitó la vida ahorcándose y bueno, pues supuestamente se aparece algunas noches. Os voy a hablar de la radio, un edificio viejo donde un ascensor siempre baja a la misma hora y las puertas se abren sin que nadie salga, o al menos nadie visible. Podría hablaros también de un cementerio fantasmagórico que se encuentra en Elorrio, donde muchísima gente pues ha llegado a ver una serie de presencias invisibles, una serie de presencias luminosas de un hombre y de una mujer que deambulan entre las tumbas. Podría hablaros quizá de una vieja iglesia que se encuentra precisamente a unos segundos de mi domicilio y bueno, en el cual se ha llegado a ver una monja pasando por ahí, se ha llegado a ver un hombre mirando desde el campanario, un hombre siniestro, se ha llegado a ver diferentes presencias, pero es que no me apetece hablar de estos casos, no me apetece para nada hablar de los lugares encantados. Tampoco me gusta hablar de otros casos que he investigado, pero por referencia a José Borraca y a su grupo voy a tocar
un tema que creo que para mí es más interesante que los lugares encantados. Gracias a la labor que los investigadores hemos realizado durante mucho tiempo, o mejor dicho, que habéis realizado durante mucho tiempo, creo que la gente está un poco confundida sobre lo que son los lugares encantados, o quizá se han olvidado de un fenómeno muy curioso, de un fenómeno para mí más importante, y que son los poltergeists. Los poltergeists no es un fenómeno semejante. Ocurre en lugares muy diferentes. Son otro tipo de escenarios. Si vosotros padecéis algún tipo de poltergeist, podéis meter la pata de 3 maneras diferentes. Una es pidiendo ayuda o comentando el caso en un foro de internet o en una lista de correo donde nadie, o casi nadie, os va a echar una mano y os va a dar respuestas. Podéis intentar solucionar el problema acudiendo a un malvidente que no os va a solucionar ese problema que tenéis, pero que sí que os va a cobrar por ello. O quizá, y es lo que quizá me duele más a mí, podéis meter la pata comentándoselo a un investigador normal que se va a dedicar simplemente a constatar la presencia de esas manifestaciones, a recopilar información para sus archivos sin que el problema se solucione. Los poltergeists es un fenómeno que se puede desencadenar en cualquier tipo de escenario: un bar, un restaurante, un centro comercial, una casa abandonada, un cementerio, un museo, un cine, un hospital, una residencia, cualquier oficina, un ambulatorio, aquí mismo. Cualquiera de estos escenarios creo que es muy interesante, pero también puede ocurrir en mi propia casa o en la vuestra. De hecho, los casos que a mí me llaman más la atención, los que más me interesan, los que me gustan, son los que ocurren en pisos. Lo que ocurre es que estos casos a la televisión no le interesan y a los investigadores tampoco. Los investigadores preferimos posar en lugares siniestros, en lugares extraños, donde la leyenda, donde el miedo, donde lo tétrico pues está presente. Porque con un grupo de amigos podemos pasar un rato divertido, podemos hacer una investigación fenomenal, y eso está muy bien. Pero es que ahí no vive nadie. Ahí nadie lo pasa mal. En cambio, en otros lugares, en casas normales y corrientes, una familia con sus hijos está padeciendo un trauma nocturno, un trauma diurno. ¿Por qué? Porque no saben qué ocurre, no saben qué les pasa, pero sienten agresiones invisibles. Están atormentados ante presencias extrañas, lo pasan mal y no encuentran ayuda. Y menos ahora, que está de moda pues otro tipo de fenómeno, como son los lugares encantados. Evidentemente, yo lo entiendo. Llama más la atención, por ejemplo, trepar por un viejo caserón, intentar acceder a la planta de arriba, intentar, no sé, buscar psicofonías, tomar fotografías a ver si podemos obtener algo extraño. Y bueno, pues es emocionante. Es emocionante estos lugares donde si pisas mal te puedes hundir hacia abajo. Si te pilla el dueño, pues quizá tengas problemas. Y bueno, a mí estos casos no me gustan. Yo creo que para hacer un reportaje para una revista o para presentar en la televisión mola más el que, por ejemplo, presentemos un hospital como el de esta mañana, que es espeluznante, llama más la atención, es más morboso. Creo que es más interesante para la sociedad, o cualquier otro lugar tétrico. Pero ¿qué pasa cuando estos fenómenos suceden dentro de las casas de la gente? ¿Qué pasa cuando los fantasmas no recorren pasillos abandonados, sino el pasillo de tu propia casa? ¿Qué ocurre cuando la puerta de tu propio cuarto de baño se abre y se cierra, o las luces se apagan y se encienden a voluntad?
Yo creo que es más emocionante visitar, subir, llegar a un monte, cruzar un bosque, llegar a un viejo caserón, que llamar a la puerta del piso céntrico de una ciudad o de un pueblo, para que te abra la puerta, para que esa familia te cuente su problema. Pero que es más emocionante dejar un grabador y obtener una voz paranormal que entrevistar al testigo o captar el miedo de esa persona. De hecho, si vosotros habéis hecho alguna investigación y vais a estos lugares y lo comentéis en el trabajo, es muy posible que vuestros compañeros al día siguiente os pregunten al respecto y que os van a pedir que les enseñéis las psicofonías, que sin duda habéis hecho. Pero ¿alguien os va a pedir la cinta en la que la familia os cuenta el problema? En absoluto. Nadie. ¿Os habéis planteado alguna vez las experiencias que los propios investigadores tienen en estos lugares? Yo tengo recopiladas un montón de casos contados por estos investigadores, por mucha gente, que nunca verán la luz, pero es que son mucho más fantásticas, son mucho más increíbles que la de los propios testigos. Es un dato curiosísimo y a tener en cuenta. ¿Exceso de imaginación? ¿Ganas de protagonismo? No lo sé. El caso es que las experiencias hablan por sí solas. ¿Qué se realiza en estos lugares? ¿Una investigación o un reportaje? ¿Sabéis cuál es la herramienta principal que un investigador o un grupo de investigación utiliza para intentar obtener información de estos lugares encantados? Y no busquéis cables, ni pilas, ni nada de eso. Es una simple ouija. Con lo cual, se demuestra una vez más que el propio investigador desconoce mucho de este fenómeno. Muchísimo de este fenómeno. Claro que una experiencia ouija en un lugar encantado va a ser posible. Se van a obtener resultados. Los mismos que los puede tener cualquiera en una casa. Las historias pueden ser más fantásticas incluso las que obtengas en tu propia casa que las que obtengas en un lugar encantado. Con lo cual quiero decir que la información que se obtiene a través de este sistema de contacto no es nada fiable y no suelen tener relación con el lugar en el que se realiza la experiencia. ¿Qué tenemos de este fenómeno? Casos y más casos, sobre todo ahora, que como he dicho están de moda. Y se escriben psicofonías como pruebas o como indicios que sugieren la realidad de la existencia de esos fenómenos en estos lugares. Fran Recia comenta esta mañana que también que las psicofonías no tienen por qué tener relación con el lugar en el que se obtienen, pero muchos investigadores las utilizan, van a estos lugares, hacen ouija, hacen una psicofonía y con eso ya están convencidos de que todo tiene relación. De hecho, incluso yo mismo he obtenido psicofonías en un lugar encantado, y siempre intentas relacionar lo que te dicen con el lugar, y creo que es un error. ¿Sabéis qué pasa con estos reportajes que salen en la televisión y que están tan de moda? Pues que estos lugares encantados, estos lugares con presencias, estos lugares fantásticos, se convierten en lugares de peregrinación, lugares en los que la gente acude, curiosa. ¿Para qué? Para sentir experiencias extrañas. Y lo que ha sido un reportaje para un programa de televisión puede desencadenar un gran problema. ¿Por qué? Porque ese lugar va a ser visitado por muchísima gente que no va a respetar el escenario, que va a engrosar la leyenda, y que al final nos vamos a quedar con un caso demasiado desvirtuado. Yo recuerdo que en el 2002 aproximadamente tenía que investigar un centro comercial donde ocurrían fenómenos extraños, y bueno, pues aquella semana estaba de tarde y a las 9 salía, y lo primero que tenía que hacer era ir a este lugar. Y bueno, pues un chico
decía que quería acompañarme, que estaba encantado porque quería ver fantasmas. Yo le dije que no iba a ver fantasmas, iba a hablar con 24 personas, con 24 testigos, y tenía que hacerlo por separado, durante una semana, después de trabajar. Ah, no, eso no quiero hacer, yo quiero ver fantasmas. ¿Por qué? Porque la gente piensa que en estos lugares siempre ocurren cosas y es la información que los investigadores estamos dando. Yo he tenido también problemas con un caso en concreto que llevamos a la televisión. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los dueños de la casa, una casa que está abandonada pero no deshabitada pero no abandonada, pues luego hablaremos de este suceso, pero bueno, no les ha parecido bien lo del reportaje en la televisión. Y la gente curiosa que ha ido al lugar, que lo ha buscado. Es lo que pasa con este tipo de reportajes. Sin embargo, a pesar de todo esto, y no quiero ser más crítico en ese sentido, a pesar de todo esto, yo entiendo perfectamente la labor de los investigadores. Yo sé que muchas veces investigan casos que ocurren en las casas de la gente normal. De hecho, Joseba y su grupo, antes, cuando yo los conocí, solamente se dedicaban al tema OVNI, hasta que una vez en sus vidas se irrumpió un caso interesantísimo de poltergeist en una casa. Ahí descubrieron un mundo fantástico, un mundo diferente. De hecho, ahora se dedican a investigar, a tratar más fenómenos. El caso que él tiene no va a salir nunca a la luz, porque no se puede contar. Esa es una de las principales diferencias que hay entre un lugar encantado y un piso embrujado o una casa encantada. Pero seamos serios. Cualquier persona con dos dedos de frente tiene que decir, vamos a ver, esto que ocurre en las casas no es normal, porque en los lugares encantados sí, porque, joder, hay una leyenda, ha habido muertes misteriosas, está apartada, está oscuro, es tétrico, es misterioso. Ahí sí, pero en una casa normal, ¿qué puede ocurrir? Pues la gente tiene dudas. Pero allí, cualquier persona que se informe, lógicamente, pues pensará que es todo mentira, pero es que tenemos fenómenos violentos, caída de objetos, desplazamiento de sillas, las puertas que se abren, que se cierran, cosas que caen al suelo, voces, presencias, sombras. Los aparatos eléctricos no funcionan o tienen problemas. Y claro, cuando la gente se encuentra ante estos casos, pues lo que primero que va a pensar es que es un fraude, que la gente está loca, que miente. Y sin embargo, a pesar de que el mundo de lo paranormal está plagado de fraudes, es muy raro que un caso poltergeist sea fraudulento de manera intencionada. Si es posible que un investigador se invente un caso, pero de eso quizá hablaremos otro día. Pero que una familia se invente las cosas es muy diferente. Si ocurre, cuando vas al lugar descubres que todo lo que está contando pues tiene una explicación racional. No hay fantasmas, no hay presencias, no hay nada extraño. Pero la intención de esa familia es contarte un problema que él considera real. Y sin embargo, siempre te llegan casos curiosos, como por ejemplo uno que me llegó, en el que el espejo del cuarto baño, escrito con sangre, aparecía la palabra help me, ayúdame. Razón suficiente para no acudir ni siquiera a ese lugar. O tenemos, por ejemplo, el bar Excalibur. Ya no existe, estaba en la Plaza Maestre, en mi localidad. En este lugar, una persona se presentó, les convenció a los dueños de que este lugar estaba encantado, de que había presencias y que por 300 euros les libraba del problema. El dueño del bar, que era amigo mío, me llamó por teléfono y me dijo: oye, que tengo problemas en el bar, hay fantasmas. Acudí allí, hablamos y bueno, me dijo que prefería pagarme a mí que a un desconocido. Lógicamente ese dinero nunca se cogió. De todos modos, en este caso, ¿qué ocurrió? Pues los fenómenos que le estaban contando eran imperceptibles, eran pequeñas sensaciones, pequeñísimos ruidos, nada en concreto. Entonces yo les hice una jugarreta. Les comenté que para que fuera un poltergeist auténtico tenía que pasar esto y esto.
A la semana siguiente me llamaron para contarme lo que estaba ocurriendo ahora, que era lo que yo mismo les había dicho. Y sin embargo, en este lugar donde no ocurría nada, obtuvimos una grabación muy parecida al caso de Andas, el restaurante, y bueno, pues hay una extraña luminosidad recorriendo el bar. También me gusta mucho, más que fijarme en los fenómenos o los casos que me cuentan, me gusta saber cómo me los cuenta el testigo. Es importantísimo, es lo principal. El testigo es lo principal, más que los fenómenos. No me gusta coleccionar psicofonías, ni coleccionar fotografías extrañas, ni nada. Las palabras del testigo, cómo te lo cuentan. Y muchas veces, cuando el caso no está del todo claro, yo mismo intento provocar un fenómeno paranormal, fraudulento, sin que se den cuenta. Y siempre que los testigos intentan exagerar sus casos, siempre tiene una explicación para todo lo que tú hagas. Siempre tiene una explicación. En cambio, si el fenómeno que ellos están padeciendo parece real, cuando tú les haces la trampa, se emocionan porque se ponen muy contentos, porque dicen, mira, tú también lo has sentido, ¿ves cómo es verdad lo que yo te cuento? Y me gusta mucho jugar con los testigos, me gusta mucho hacerles trampas, siempre con la idea de ayudarles. Poltergeist y lugares encantados, no es lo mismo, aunque en muchos de estos sitios pasan las mismas cosas. La principal diferencia quizá es la forma en que el investigador toma el caso, o cuando lo escoge. Ya hemos dicho que quizás si tenemos un piso normal y corriente o un lugar siniestro, es posible que se vayan al lugar siniestro. Pero es que para mí los poltergeists son más interesantes porque son más curiosos, más extraños. En un lugar encantado los fenómenos parece que perduran en el tiempo. Vienen de muy atrás y continúan estando ahí. Vaya quien vaya. En cambio en un poltergeist aparecen de repente y están un tiempo, habitualmente de 2 o 3 meses, hasta que después desaparecen. ¿Por qué? Los fenómenos en las casas encantadas o en los lugares encantados suelen ser más suaves, más siniestros, son sombras, presencias, muchas psicofonías. En cambio en los pisos embrujados, en los poltergeists, los fenómenos parecen ser como una protesta de algo, ¿no? Como que los objetos se caen estrepitosamente al suelo, las puertas se cierran de golpe. Se usa más la violencia. Y los fenómenos son como más agresivos, más rabiosos. Como si se estuviera descargando adrenalina. En lugares encantados no. En lugares encantados pues tenemos lo que he dicho, esa leyenda que perdura en el tiempo y pueden ir un montón de gente a ese lugar y van a sentir cosas muy parecidas y habrá muchísimos testigos. En un poltergeist los testigos son muy pocos y habitualmente los fenómenos giran alrededor de una persona. Siempre que está esa persona, los fenómenos ocurren. O cuando esa persona hace una cosa concreta, o puede estar dormida, o puede estar gritando. Es cuando empiezan estos fenómenos, cuando se producen. Cuando esa persona no está en esa casa, no está en ese lugar, los fenómenos parece que no están. Hasta que esa persona llega de trabajar, hasta que ese niño llega del colegio, y los fenómenos vuelven a estar ahí. Muchas veces la presencia de un investigador en un lugar encantado no reduce los fenómenos. Los fenómenos están ahí, lo hemos comprobado esta mañana con el reportaje del hospital. Los fenómenos están ahí. Y han ido los investigadores y han obtenido siempre experiencias impresionantes. En cambio, cuando van a un lugar, a un piso, a una casa, y es un poltergeist lo que van a investigar, habitualmente los fenómenos no se producen en la presencia de los investigadores. ¿Por qué? ¿Porque los espíritus tienen miedo? En absoluto. Porque la persona que provoca los fenómenos está satisfecha y está relajada porque hay alguien que le presta atención. ¿Cómo? Una persona que provoca los fenómenos. Es que en un lugar encantado los fenómenos se producen independientemente, ya he dicho, de quién esté delante. El origen en estos lugares parece ser el más allá, en el que yo personalmente no creo, pero bueno, un mundo invisible.
Sin embargo, los poltergeists, los fenómenos, a pesar de que haya voces, de que haya fantasmas o fenómenos paranormales, los fenómenos parecen tener una directa relación con una persona concreta, o con un hecho. Y quizá, o lo habitual, suele ser un adolescente. No significa esto en absoluto que esa persona que provoca los fenómenos lo haga de forma voluntaria y consciente. No. Los fenómenos son paranormales, se producen. Eso es un hecho. Pero no hay presencia de espíritus, no hay presencia de seres extraños, o al menos eso es una hipótesis. Yo creo que el error que cometen algunos investigadores, o que cometemos algunos investigadores cuando acudimos a los pisos, a las casas, es precisamente intentamos recoger información, constatar las experiencias de la gente, pero más preocupados en obtener resultados en nuestros carretes de fotos, en nuestras grabadoras, en nuestras cámaras de vídeo, más que en saber desde cuándo se producen los fenómenos. Y es importante porque si, por ejemplo, en los lugares encantados se sospecha que los fenómenos comienzan a raíz de una serie de muertes o de accidentes extraños, una de las pautas que el investigador debería hacer es la de intentar encontrar siempre el momento preciso en el que los fenómenos se iniciaron, porque siempre lo hay. Y esto de meterte en la vida privada de las personas es muy difícil, hay que saber tratar a la gente. Y bueno, muchas veces los fenómenos de los poltergeists se producen en la habitación, quizá en la habitación del niño, o en el cuarto baño, o en la cocina, o a raíz de una serie de hechos o de detalles que quizá han podido ser la causa que desencadenó el fenómeno. Un fenómeno que después, al cabo de un tiempo, desaparece. Es muy posible que después se reactive, pero que normalmente desaparece. Si no desaparece, no estamos en un caso poltergeist, estamos en un lugar encantado. Entre las diferentes causas, yo ahora voy a hacer un repaso rápido de varios casos que hemos tratado mi compañera Monse y yo en la zona de Vizcaya. Y bueno, pues hemos intentado localizar el origen de los fenómenos. Y tenemos muchas hipótesis. Entonces nos encontramos... Pues yo estoy convencido de que los poltergeists tienen un origen más humano del que creemos. Fenómeno paranormal, no sobrenatural. Entonces, nos encontramos con el caso de Apata Monasterio, una casa donde, bueno, pues la niña pequeña ve luces encima del ordenador, ve luces o bolas pequeñas volando que salen de la habitación de sus padres y que se pierden por el pasillo, ven presencias de la familia, y bueno, todo esto se produce en un periodo muy concreto. 2 semanas antes de que el adolescente entregara las notas a sus padres, cuando él ya conocía los resultados, 4 suspensos, y temiendo la reacción de sus padres, pues llevaba unos días insoportable. No hablaba, estaba de mal humor, estaba muy nervioso, y los fenómenos se produjeron. En el momento en el que las notas llegaron a los ojos de los padres y no le dijeron nada, los fenómenos desaparecieron. Tenemos, por ejemplo, también un caso en Barcelona, investigado por Francisco Miralles. Una mujer se separa de su marido y comienza a recibir agresiones invisibles, comienza a recibir tortazos durante la noche, la arrastran por el pasillo, le salen cardenales. Va a un psicólogo, detecta que el problema aparentemente es desde la separación, la trata, le cose esa supuesta fisura mental, la mujer se tranquiliza, comprende que ha sido lo mejor en su vida y los fenómenos desaparecen. En Bilbao, un hombre muere y bueno, pues su mujer le prometió hacer una misa que al final no hizo y comenzaron a ocurrir fenómenos en esa casa.
comenzaron a manifestarse presencias, ruidos, las puertas y las ventanas hacían lo que todos sabéis. Y bueno, la mujer estaba convencida de que era por haber hecho la misa, de que el difunto estaba protestando. En el momento en que hizo la misa, los fenómenos desaparecieron. Claro, aquí está lo complicado. Podemos pensar que nos encontramos ante la protesta real del espíritu del difunto, que ya se ha tranquilizado después de que han cumplido la promesa, o que la mujer era la que causaba los fenómenos y que después de cumplir su propia promesa no se sintió culpable, estaba tranquila y los fenómenos desaparecieron. Yo me inclino por esa hipótesis. Muchos sabemos que utilizar la Ouija o otros sistemas de contacto pues parecen desencadenar fenómenos extraños. De hecho, muchos sabéis, no hagáis la Ouija porque se abren puertas invisibles y vais a flipar. Bien, hay casos que son así. De hecho, si alguna vez os entráis de algún piso donde ocurren cosas, preguntad si alguno de los que habitan allí han hecho la Ouija, y probablemente la mayoría diga que sí. Yo recuerdo el caso de un bar en Durango, el Bar Gau. Pues nos llamaron porque estaban padeciendo, estos 3 chicos que están de espaldas, estaban padeciendo fenómenos extraños allí durante la noche y durante el día. Sombras que recorrían el pasillo que saliendo del cuarto de baño, la parte de música funcionaba cuando quería, se caían cosas, los dueños del bar se sentían extraños, en el almacén se caía todo, se estropeaba. ¿Cómo empezó todo esto? Después de ver un programa en la televisión, pues bueno, los 3 chicos decidieron, a la 1:30 que cerraban el bar, decidieron coger una grabadora y hacer psicofonías. Y obtuvieron voces. Y el día siguiente lo repitieron y obtuvieron voces. Y el tercer día lo repitieron y obtuvieron voces. Y a partir de ahí comenzaron los fenómenos. Nosotros acudimos allí, hicimos varias pruebas, varias experiencias. Uno de los grabadores, por ejemplo, no funcionaba cuando estábamos dentro del bar, pero si salías fuera, funcionaba correctamente, entrabas y no funcionaba, que es como lo que han contado esta mañana, que es algo habitual. Y bueno, los fenómenos, ¿cómo desaparecieron? Sencillamente, después de un consejo que les di: no hagáis más psicofonías por la noche. De hecho, dejaron de hacerlo y los fenómenos dejaron de producirse. Sin embargo, estos 3 chicos tenían muchas ganas de hacer una Ouija. Y bueno, pues están convencidos de que es el espíritu de un hombre los está atormentando. El caso está de que a regañadientes accedí a que ellos hicieran una Ouija de mi presencia, y la chica que estaba de blanco pues comenzó, nada más colocar el dedo, comenzó a desmoronarse, empezó a temblar, empezó a perder fuerza, y claro, se pensaba que estaba siendo poseída por el espíritu. Bueno, les quité la Ouija, salimos fuera, se relajaron y le pregunté: ¿tienes el periodo? Me ha bajado hoy. Pues vale, ya está. Para mí es suficiente, ya sé lo que ha pasado. Estas son fotos del lugar, y esta fue la experiencia con la Ouija, una de ellas. Otro caso en el que los fenómenos comienzan después de que se abra esa puerta invisible fue a raíz de esto. Raquel Castilla, la única persona que ha insistido en que no le importa que se diga su nombre cuando se hable, ni que se muestren sus fotografías, etcétera, porque yo siempre aconsejo que estos casos no salgan a la luz, pues le gustaban estos temas y su padre había fallecido y quería comunicarse con él. Entonces hizo esta Ouija
Y claro, obviamente el aro se movía alrededor del tablero y respondía a sus preguntas. Y obviamente se identificó como su padre. Yo sé, o estoy convencidísimo de que no era su padre difunto, pero ella sí. Entonces, bueno, ya nos metemos en uno de las creencias, pero todo iba bien. Las conversaciones eran, bueno, un poco tontas, pero ¿estás bien? Pues sí, estoy bien, te echo de menos, etcétera. Hasta que una vez la Ouija dejó de moverse. Ella insistía y se puso muy triste porque los fenómenos no había respuestas. Pero un pequeño detalle no le pasó desapercibida. La única foto que tenía de su padre en una estantería siempre se caía al suelo o se daba la vuelta, cara a la pared. Ella la ponía bien y cuando se daba la vuelta otra vez estaba agitada. Entonces nos llamó porque ya comenzó a sentir cosas muy fuertes y es el único poltergeist que hemos investigado personalmente en el que ha habido agresiones en pleno centro de Durango. Agresiones físicas violentas, fuegos que se desataban y que había que utilizar un cubo de agua para apagarlos, empujones terribles, golpes que la llegaron a empujar hacia la cama y estuvo a punto de golpearse la cara con el pie de la misma. Los aparatos eléctricos una vez más fallaban, sucedieron psicofonías que después no estaban en las cintas, es decir, hubo testigos que las escucharon y cuando yo fui a descubrirlas habían desaparecido. Y solamente ver la cara que las dos personas me ponían de que no comprendía lo que había pasado era suficiente razón para creerlas. Y sin embargo, allí ocurrían muchas cosas. Encontramos otro testigo, por ejemplo el novio, que cuando no estaba la chavala pues también tuvo que marcharse. Siempre que se iba, que entraba a la casa se encontraba con las puertas abiertas y las luces encendidas, cerraba las puertas, apagaba las luces, pero cuando volvía a estar igual. La luz de la despensa siempre estaba encendida. Nosotros el primer día que fuimos abrimos la puerta de la despensa y tenía luz encendida, entonces cerramos la puerta de la despensa y apagamos el interruptor y la abrí seguido y ya estaba el interruptor dado y la luz encendida y no había forma posible de que alguien hubiera tocado eso en concreto. Uno de sus gatos pues se lanzaba rabioso, maullaba mucho y se lanzaba hacia un punto de la pared, tuvo que deshacerse de él. Y al final, pues bueno, se casó y se cambió de casa. No por miedo, porque estos temas le gustaban, pero bueno, aparte de las agresiones que tuvo, la experiencia fue bastante fuerte. En Pamplona, por ejemplo, a raíz de una experiencia con la Ouija, pues comenzaron a detectarse sombras en el piso y tirones en el pelo a uno de los usuarios de la Ouija. Por esto quiere decir que este tipo de experiencias, para muchos quizá traen espíritus a los lugares donde se realizan. Yo pienso que no. Yo pienso que es una forma de activar algo que tiene el ser humano y que provoca los fenómenos. Porque los fenómenos poltergeist se pueden producir a raíz de una muerte traumática de un familiar querido, o de un amigo, de un accidente, de un estrés. Normalmente las niñas con el primer periodo suelen desencadenar este tipo de fenómenos, los adolescentes, situaciones extremas, problemas económicos, una separación. Todo esto parece provocar dentro de uno de los inquilinos, y no sabemos bien por qué les hace diferente a los demás. Les hace provocar estos fenómenos, como si intentaran relajarse o expulsar lo que llevan dentro, y se manifiesta de esa manera, con sombras, con voces, con movimiento de objetos. Un hecho traumático pues puede provocar los poltergeists. De hecho es lo habitual. Y también una experiencia con el tema OVNI, que de hecho ya de por sí es una experiencia traumática. Por ejemplo, tenemos un caso de dos vecinas que pues sufren una odisea OVNI espectacular. Vienen de Mondragón hacia su domicilio y pues ven presencias de luces extrañas que están siguiendo el coche. No encuentran nada más, no encuentran
más coches por el camino, lo cual a la hora que era no era lo habitual, y sin saber por qué se meten por un sendero, bajan del coche, no saben por qué, hasta que ven una pequeña figura entre los matorrales, pequeñita, cabezona, y se sienten miedo y se van a sus casas. Bien, aquella noche, en la casa de estas dos personas, pues comenzaron a ocurrir fenómenos extraordinarios. De hecho, duraron varios días. En aquella misma época, bueno, en estos casos, en ambos pisos se detectaban presencias y sombras y figuras, pero no de espíritus. Lo curioso es que eran de grises, que iban por el pasillo, que se acercaban a la cama de los niños, y había mucho ajetreo, muchos ruidos, muchas manifestaciones paranormales. Por aquella época nos llamó una persona para investigar un caso en una población cercana. En aquel lugar, pues lo que ocurría era que esta muñeca que vemos aquí siempre se caía donde estuviera, en la habitación de la niña. La niña estaba asustadísima porque veía cosas dentro del espejo, sombras, gente que le miraba. La madre estaba asustada porque sentía presencias, pero el marido no. Nosotros fuimos a investigar, estuvimos hablando con la mujer, fuimos a ver a la niña que está a punto de dormir, y cuando íbamos a marcharnos de la habitación de la niña, nos dijo la pequeña que le cerráramos la puerta para que el hombre del pasillo no la mirara. Esas cosas, pues la verdad que impresionan. Lo curioso es que la madre de esa niña es hermana gemela de una de las personas que sufrieron la experiencia OVNI y que estaba padeciendo en su domicilio un poltergeist. Con lo cual, para mí, el origen del fenómeno era la mujer que habitaba en esa casa. Luego tenemos el caso de un lugar donde supuestamente no hay testigos viviendo allí, sino que es como si un lugar encantado, en el cual durante mucho tiempo la Ouija les incitaba a los chavales a acudir a ese sitio de noche para ver ovnis. Luego hablaremos del caso. Y también tenemos el centro comercial donde antes he mencionado, que fuimos a investigar. Y bueno, una de las cosas que descubrimos es que mucha gente había visto pequeñas luces revoloteando por encima a una considerable altura, por encima del centro comercial. Un centro comercial donde las puertas se abrían y se cerraban, donde hubo grabación con cámara de seguridad de un supuesto fantasma que requisó la Archaina, la policía vasca. Hubo gente que trabajó allí que se marchó asustada, ni siquiera quiso recoger la ropa. Y bueno, pues siempre sonaba el teléfono de recepción procedente de la caja número 6. Se caían los botes de comida, había presencias por el pasillo, problemas con los brazos eléctricos. Y bueno, hubo quien dijo que todo comenzó porque durante la construcción del centro comercial un trabajador había tenido un accidente y había muerto. Pues hay que ir a hablar con quien construyó aquello, y descubrimos que no hubo ningún accidente. Por tanto, la leyenda de que todo se produce de que este caso se produce por el espíritu de ese señor, pues no es cierta. Luego nos encontramos con los que nos dedicamos al mundo del misterio, o los que sienten curiosidad, que muchas veces no tienen ni idea, pues que utilizan ciertas artes, como hemos dicho antes, Ouija o psicofonías, y se producen los fenómenos, pues también usan otro tipo de cosas, como por ejemplo la brujería. Una persona hace brujería para recuperar a su marido, y como no puede, hace magia negra para provocarle problemas. Pues los familiares de esa persona comienzan a sentir presencias en sus casas, sombras, tirones en el pelo, en la ropa, y luego descubren cosas muy curiosas, como por ejemplo que la ropa interior del marido ha sido embadurnada con ciertos polvos extraños, que hay notas escondidas en toda la casa para provocarle malestar en la vida. Y bueno, tenemos por ejemplo también esto que encontramos
Es un muñeco vudú que encontramos en un piso del Hórreo, en el cual pues todo comenzó cuando nos llamaron porque al parecer se estaba detectando presencias extrañas de diablos dentro de los espejos. Todo empezó con eso, hasta que después sabía arrastrar de pies, había extraños fenómenos. Y bueno, nosotros encontramos esto escondido. No sabemos si tiene relación o no con el tema, pero sí que era una familia con vínculos cubanos y quizá el tema es más complicado de lo que puede parecer. Luego tenemos el caso de Mañaria, cerquita de Durango, en el que, por ejemplo, todo comenzó a raíz de que una familia intentara ser timada por una pareja de color que, bueno, pues hizo un ritual para invocar a un militar fallecido, y a raíz de ahí pues la familia comenzó a querer marcharse de la casa hasta el punto de regalársela a esta pareja porque no podían soportar más viviendo ahí. ¿Qué ocurre? Que los fenómenos poltergeist o fenómenos así empiezan de alguna manera que muchas veces pasa desapercibida. Y muchos poltergeists los hemos detectado en pisos y objetos de segunda mano. Es decir, en pisos nuevos es muy raro que una familia comience a sufrir experiencias extrañas, pero cuando se alquila un piso o se muda o compra una familia un piso de segunda mano, es muy habitual que allí ocurran cosas. O incluso cuando adquieren algún bien, como puede ser algún mueble o algún sofá o algún espejo o algún objeto que heredan, lo traen a sus casas y es cuando los fenómenos comienzan. Es como si ese objeto antiguo, ese objeto extraño, pues trajera algo. De los pocos casos que quizá hemos investigado dentro de un piso que podemos considerar como embrujado y no como un poltergeist, ocurre en Yurreta, en el que los fenómenos ocurren durante 2 años. Después la familia se mudó y perdimos contacto con ellos y ya no sabemos más del asunto. Pero aquí encontramos muchos testigos. Los fenómenos ocurrían independientemente de que estuviera. Había gente que venía, visitaba a la familia para tomar café, para hablar con ellos, y también sentían cosas. La verdad es que menos el cabeza de familia, el hijo y la esposa, pues sufrieron un tormento increíble, sobre todo de noche, porque de día los fenómenos eran más suaves, como que un objeto cambia de lugar, una caja sale lanzada del suelo, o por ejemplo tenemos este cuchillo que salió lanzado de esta mesa pocos segundos antes de que se obtuviera esta fotografía. Los huevos rotos de la nevera. Durante mucho tiempo hubo tintinear de platos y de vasos en la cocina. Sonaban, había que abrirlas a ver qué les estaba ocurriendo, cuando realmente luego no se movía nada, hasta que comenzaron a romperse. Aquí encontramos algunos inquilinos anteriores que sí que habían padecido extrañas cosas. Incluso gente, la suegra, por ejemplo, sintió cosas extrañas cuando estaba limpiando la casa. El cabeza de familia tenía miedo, pero luego los fenómenos él no fue testigo hasta que comenzó a ser partícipe de ellos, hasta el punto en que llegaba de trabajar a las 6:15 de la mañana y escuchaba el corretear de alguien descalzo por el pasillo que iba hacia él, o escuchaba como si rompieran perchas delante de sus ojos, de sus oídos, o sea, un ruido de plástico extraño. Bueno, al final se mudaron y los fenómenos pues parece que se perdieron. Hay muchos casos, y por ejemplo, siempre aquí tenemos una fotografía que no sé si podéis apreciar algo, pero en esta casa donde está este mueble, pues también comenzaron a ocurrir cosas extrañas y aparentemente aquí, por ejemplo, hay dibujado lo que podría ser un gris.
Es una figura que se fue formando hasta que desapareció y no tiene nada que ver con lo que es el móvil en sí. Luego tenemos otro caso en el que solo hemos encontrado un testigo y tampoco podemos... Esta imagen, por ejemplo, se obtuvo en casa de una de las personas que sufrieron la experiencia OVNI y bueno, pues supuestamente es la figura también de un gris o de un extraterrestre. Y claro, lo interpretamos así porque ocurrió dentro de un fenómeno de poltergeist, pero dentro del contexto ufológico. De hecho, por el pasillo se veían seres de este tipo. Esta imagen, que no sé si podéis apreciar algo en ella, pues tiene varias cosas. Tiene desde rostros azules semejantes a los que aparecen en las imágenes, hasta una cara extraña o un supuesto duende que anda corriendo. De hecho, la foto, para verla así, hay que girarla, porque en estado normal no se ve nada. Esto, pues, se obtuvo en la ventana de una casa donde nadie ha sentido cosas extrañas. Es decir, una persona que solamente tiene miedo, desde que era niño hasta la edad adulta. Tiene miedo, ya no vive allí, pero cuando va, pues cuando es de noche, pues siente miedo de la habitación donde se obtuvo esta fotografía. Hemos investigado muchos casos en los cuales como los vigilantes jurados también gozan de un papel importantísimo, porque un caso en Amorebieta, donde se están construyendo unos chales nuevos y bueno, pues hay sombras y luces extrañas, y todos los vigilantes que han estado protegiendo ese lugar durante la noche, pues tienen experiencias extraordinarias. Y tal y como el caso que tiene Joseba y el grupo UFO, creemos que todo comenzó a raíz de que se levantara la tierra para hacer la construcción. De hecho, el caso que él tiene, yo creo que comenzó a raíz de que se construyera, de que se ampliara una de las habitaciones de la casa, es decir, tuvieron que remover tierra y ahí eso fue el detonante. Otro de los casos que hemos investigado, y el único que he cobrado por investigar, ocurre en mi empresa. Por eso cobraba, porque trabajaba mis 8 horas y mientras descanso y descanso, pues iba a investigar. El caso está que la fotocopiadora se cayó al suelo. Los de mantenimiento vinieron de mí: oye, ¿qué está pasando? Que es que se están mezclando los productos, las llaves se abren, esto no es normal. Y hay cosas curiosas. El caso está de que la persona, el vigilante que estaba en el momento en que se cayó la fotocopiadora, tocamos también la posibilidad de que no estuviera solo en el momento en que se cayera, pero esa persona fue uno de los testigos que tuvo que llamar a la China, porque con otro compañero en otra empresa veían como las puertas se abrían y se cerraban y había objetos flotando en el aire. La China vino y tuvieron que desenfundar las pistolas porque estaban aterrorizados. De eso hay 2 informes, uno que ha hecho la China y otro que ha hecho los vigilantes. Pero por eso yo digo muchas veces que quizá el testigo puede provocar los fenómenos. Sin embargo, en mi empresa, otro de los vigilantes, que estuvo 2 semanas antes de que todo comenzara, otro de los vigilantes, y nadie lo sabe, solía echar las cartas y decía tener la habilidad de ver a los muertos. Entonces, claro, no ocurre nada en una empresa, viene una persona que le gustan estos temas, que se dedica a ellos de algún modo, y comienzan los fenómenos. Resulta curioso. Y casi para acabar, hablando de un caso que no me gusta hablar, pero que, como he dicho, por cortesía con mi colega, y después de sus amenazas ya durante meses, hablamos de El Viejo Caserón, un caso que me ha traído por muchos problemas. ¿Por qué? Porque este lugar no está abandonado, no vive nadie, pero pertenece a una familia. Entonces yo he recibido cartas de amenazas, de denuncia, me han parado en
por Durango para gritarme. ¿Por qué? Pues porque esto salió en la televisión. Yo siempre que he hecho... Es cierto que vino ETV a hacer un reportaje, pero lo hicimos fuera de la casa. Las imágenes que obtuve dentro no salieron en la televisión, pero el divulgar este caso, el que un caso de este tipo saliera en la televisión, provoca que vengan curiosos de muchos sitios. Y algunos curiosos tienen experiencias, y entonces ETV se entera y va al lugar. Y están dentro, hicieron un reportaje dentro, en el que yo no participé, además no quise ir, porque no me gusta el trato que se hace a estos temas en la televisión, ni siquiera en Canal 4, pero bueno, eso es otro tema. El caso, que gracias a la labor de una persona que metió la pata, pues los problemas los estoy teniendo yo. El caso está que en este lugar, que llevamos visitando desde hace años, está a 8 o 9 minutos de donde yo vivo, pues es un lugar apasionante. Yo desde niño pues me sentía atraído. Psicofonías he hecho un montón. Nunca obtuve resultados, jamás. Durante años, jamás. Fotografías, nada. Nada extraño, simplemente sensaciones. Luego, hablando con gente del pueblo, pues descubres que van teniendo experiencias similares a las tuyas. De hecho, hay un punto concreto antes de llegar al caserón en el que sientes un escalofrío impresionante, y en ese punto mucha gente siente lo mismo. En este lugar, que llevamos trabajando con él durante años, hemos encontrado colección de esquelas, reportes sobre el fenómeno OVNI. Es curioso. ¿Por qué me atrae a mí este sitio y luego encuentro un recorte del tema OVNI? ¿Por qué muchos chavales, muchos adolescentes, muchos niños reciben mensajes de la Ouija en el que dice: si queréis ver un OVNI, venid a este sitio? Hemos encontrado cartas fechadas del 93, postales y documentos del 65, de 1965, monedas, fotografías en blanco y negro donde se ve una familia cenando, huesos de perro, símbolos escritos con sangre en las paredes, nada que ver con símbolos satánicos, incluso crucifijos de féretros. Un montón de cosas curiosas y morbosas, ¿no?, que no vienen al caso. Y sin embargo, es un caso muy curioso porque en realidad no pasa nada. No hay manifestaciones extraordinarias. Es un lugar en el que poco a poco han ido apareciendo cosas. De hecho, sufrí quizá la experiencia más terrible de mi vida allí. Esa en la que, si yo era escéptico antes, el ver que había algo más que yo no podía controlar, pues me dejó derrumbado. Aparte de sentir tanto miedo que no me atrevía a bajar a la basura. Mi madre me decía: chico, baja a la basura, y yo no la bajaba porque estaba aterrorizado. El caso está que lo pasé muy mal porque fui testigo directo de una posesión en este lugar. Es quizá la parte más fantástica del caso, al menos para mí. Algo que no me gusta comentar. Pero acudí con una mujer a este lugar y bueno, pues ya desde su lugar de residencia a cientos de kilómetros me estaba describiendo el exterior y el interior del caserón solamente con una fotografía que yo le había enseñado de las ventanas. Incluso me comenzó a hablar de quién había vivido allí, quién había muerto, etcétera. Muchas de las cosas que comentó eran ciertas. El caso está de que acudimos a este lugar y fue directamente a la entrada. De hecho, la entrada está por aquí atrás, no está aquí. Esto es, según vas a este sitio, lo primero que ves es esto. Pero para entrar tienes que ir a este lado en concreto. Y aquí hay un camino. Pues esta mujer fue directamente hacia allí. Después siguió, no quiso entrar, pero en un sitio en concreto preguntó si había habido allí una puerta, porque había sentido una extraña corriente de aire. Este sitio en concreto. Le dije que no, porque yo no lo sabía, pero ahí antes había otro caserío pegado y había una puerta que comunicaba a ambos. El caso está, desde que ese momento todo cambió.
Todo cambió, pero todo cambió. Desde su voz hasta su expresión. Comenzó diciendo que Dios no existía. Y a partir de ahí fue tremendo. Fue espeluznante. Tuve que sacarla de allí. Ella tiraba para regresar, yo tiraba para que me regresara. Y al final, cuando perdió el conocimiento ya en el pueblo, pues no recordaba nada de lo que había ocurrido. El caso está que han ido ocurriendo más cosas con este caserón. Desde, gracias a, entre comillas, Año Cero, que publicó una de las fotos del caserón, pues una persona de Barcelona comenzó a recibir información así, en plan vidente, del lugar. ¿Y qué hizo? Pues mandar cartas a diferentes ciudadanos de monasterio para pedir información sobre el caso. Lógicamente las cartas llegan a mí. Y bueno, pues cosas que nos contaba coincidían plenamente con lo que o había ocurrido o yo ya conocía con anterioridad. Datos que no se habían publicado. De hecho, actualmente, hace este mismo mes, estamos recibiendo información que también coincide con otras cosas, ya procedente de otra persona. El caso está de que obtuvimos finalmente varias psicofonías, pues es lo que comentaba esta mañana, porque después de intentarlo durante años, pues el acudir con mi hijo, siempre que iba con él se grababan voces. Cuando él no venía, las voces no se grababan. Y durante un periodo obtuvimos muchísimas voces. Voces de mujeres, voces de hombres, de niños, que te advertían. No he tenido ninguna porque no me gusta el tema de presentar psicofonías. De todos modos, creo que en el portátil hay alguna, pues si alguno quiere luego a nivel más privado escucharlas, pues se podría hacer. El caso está de que enseñé las psicofonías a bastante gente del trabajo y me dijo uno, es raro que en un lugar tan apartado y tan viejo no tengas voces en euskera. Al día siguiente no hace falta explicaros qué tipo de voces se grabaron y en qué idioma. Con lo cual, da que pensar de quién provoca los fenómenos. El caso está que la cosa no acabó ahí. Tenemos también una de las cosas que a mí, y es que no le doy mucha importancia porque no me gusta apoyarme en documentos gráficos para apoyar un caso concreto. Aquí, por ejemplo, no sé si está. Una de las cosas que aparecieron en el caserón, que supuestamente es una cara, y dentro de la cara pues hay otras figuras siguiendo el típico efecto Belme, pero es una mancha de quemado. La intentamos borrar en su día, no pudimos. Y yo me pregunté, pero si es una teleplastia, tiene que desaparecer. Con el tiempo tiene que desaparecer, porque no es lo normal, no es lo que ocurre en Belme, sino que una teleplastia luego con el tiempo desaparezca. De hecho, en las fotos anteriores tenemos que después de muchos años la foto, el supuesto rostro, ha desaparecido. Para los amantes de la Ouija, en mayo de 2002 iniciamos mi compañero y yo una serie de experiencias, nunca para obtener información de este lugar, jamás, sino con otro tipo de intención. Pero el vaso recoge el tablero y dice mamá, y a partir de ahí comienzan las experiencias. Siempre que poníamos el dedo sobre el vasito, lo primero que hacía era mamá, como una especie de saludo, y comienza a ofrecernos información sobre el caserón. Se empeñó el vasito o el espíritu, como queráis llamarlo, en hablar del caserón, cuando era un episodio que teníamos ya totalmente olvidado. Dijo llamarse Juan Francisco, que tenía 48 años y que me conocía. Me llamaba por mi apellido, Durán. El caso está de que bueno, voy a leer literalmente: busca tú, Durán, busca en el caserón de tu pueblo, gafas. Tienes que buscar unas gafas. No están dentro del caserón, están fuera. Busca. Bien. Me llamó la atención porque
tanto la persona que sufrió la posesión, tanto mi compañera, tanto la persona de Barcelona, siempre insistían en que no era el caserón, sino lo que había al lado de él. Yo no sé si se refería a las gafas. El caso está de que yo decía, bueno, ¿y por qué tengo que usar unas gafas? Me parece absurdo, yo no voy a ponerme a buscar entre los matorrales, entre las ratas y los chinches, unas gafas. Y me hablaba de tu futuro, Durán, tu futuro. Cuando ya quise indagar un poquito más, dijo, basta, basta. Y se marchó. El 16 de julio volvimos a hacer una experiencia y otra vez, mamá, en especie de saludo, y comenzó, sí, Durán, caserón, es tu caso. La puerta sacude tu cuerpo, es una advertencia. Accidente, das tu espalda y la puerta te golpea. Bueno, esto pues tenemos una teoría, ¿no? Porque fuimos al caserón y encontramos antes de esta experiencia que alguien había puesto unos maderos como para impedir el paso a una de las habitaciones y corría el riesgo de que se cayeran. Entonces, claro, aparte de que unas voces, cuando preguntamos ¿quién ha puesto esos maderos ahí? Nos dicen como un coro de voces, tened cuidado. Luego tenemos esta advertencia de la Ouija. Bueno, el caso está de que la Ouija comenzó a hablar del caserón y nos dijo que en aquella casa vivía una madre con su hijo, el cual tenía problemas psíquicos. Ella se llamaba Dora y él Sergio. En 1968, presa de la desesperación, la madre se quita la vida. Y para no dejar a su hijo solo, lo que hace es llevárselo con él. Y se produce un incendio. Y para algunos este rostro es el del hijo. Es el rostro y es una mancha de quemado. ¿Tiene relación? No lo sé, pero son muchísimas cosas. El caso está de que esta experiencia o esta información facilitada a través de la Ouija, yo no me la creo. Como historia está muy bien, pero es que conociendo cómo es la Ouija no tiene relación. De hecho, no hemos encontrado datos reales que nos hagan que nos digan que realmente existió un tal Sergio, una tal Dora o un incendio en ese lugar. El caso está de que por avatares del destino estas gafas aparecieron, porque le comenté la experiencia a un compañero de un pueblo de al lado y se quedó petrificado porque otro amigo suyo había encontrado hacía mucho tiempo unas gafas en ese caserón. Claro, cogimos las gafas, fuimos al caserón y como en aquella época obteníamos muchísimas voces, pues quisimos hacer las preguntas oportunas y bueno, ahora están las gafas, ¿ahora qué? Una voz dice ¿dónde? Y hasta ahí. Lo último que sabemos es que una chica de Barcelona, no tiene nada que ver con la primera, nos está enviando información sobre cosas que sientes. Ve a un hombre con las mismas características que otros videntes han observado y una mujer también del pasado que también coincide con lo que tenemos. Otros nos dicen que en el sótano del lugar se han producido sacrificios satánicos, pero bueno, ya les hemos dicho que este lugar no tiene sótano, por tanto esa información no es real. Conclusiones, y ya os dejo de aburrir. Pues la verdad es que yo no tengo ninguna duda de que estos fenómenos son reales, de que se producen en muchas ocasiones, que por un lado tenemos los lugares encantados, que son fascinantes, que son impresionantes, de los cuales aprendes mucho, y por otro lado están los que para mí son más importantes, que son los sucesos que ocurren en las casas, en los pisos normales, y que debemos estudiar a los testigos más que a los fenómenos, saber sobre quién giran los sucesos, desde cuándo se producen. Creo que todavía nos queda mucho por aprender. La gente creo que no comprende bien el fenómeno de los poltergeists porque está un poco confundida o sobresaturada de la información que llega a través de la prensa y de la televisión y de la radio. Y bueno, insisto en que la principal diferencia que existe entre ambos fenómenos es el trato que el propio investigador les da. Y estas cosas seguirán pasando, habrá familias afectadas, niños asustados,
Y en nuestra mano está dedicarnos a coleccionar fenómenos paranormales, en coleccionar visitas a lugares misteriosos o en prestarles ayuda a ese tipo de gente. Eso ya depende de vosotros. Si queréis alguna pregunta. Sí. Yo, como imagino, creo que decirte que bueno, he estado pillado. Nosotros, desde el Grupo UPOT, hemos difundido o divulgado pues, a través de medios de radio que hacemos nosotros o medios de televisión, investigaciones de campo que Durán pues, ha comentado. Yo entiendo y estoy de acuerdo en que no es la manera ni es el método para tratar estos fenómenos. También tengo que decir, y corrígeme si me equivoco, que la mayoría de los casos que ocurren en un entorno familiar, en un piso, en una casa, lo primero que te dice el habitante, el testigo, es que no lo publiques, que no lo divulgues, porque a nadie le interesa saber lo que está pasando en su casa, es su casa, y el tema de que se esté comentando que está pasando allí, que ve sombras, que se le caen los objetos, que se le caen los cajones, los armarios, pues no le interesa. Yo eso lo entiendo. Pero quiero que entiendas, y pues es que estoy un buen proyecto, el hecho de hacer una investigación de campo, ya no. Vamos a empezar por el tema de divulgar en televisión. Cualquier grupo, cualquier persona carecemos de medios económicos para publicitarnos. La manera más rápida de llegar al público que esté en su casa y que tenga algún tipo de problema, ya que no nos va a conocer porque todo el mundo no encuentra grupo UFO en internet o nadie sabe que existimos siquiera, es que si ven un programa lo relacionen y te piden ayuda. Sería una excusa, es mi excusa, o sea, es el llamar la atención hacia, porque yo creo que el beneficio que podemos dar a personas que estén pasando en casa es superior al perjuicio que puedan tener aquellos que vayan, por ejemplo, al sanatorio de tuberculosis del Moncayo, que en todos los reportajes que hacemos nosotros vamos con toda la medida de seguridad, los famosos chalecos fosforitos, y avisamos varias veces de que el sitio no es su lugar. ¿Por qué vamos a estos sitios? Bueno, el hecho de subir al Moncayo, lo pongo por ejemplo porque es el sitio que tenemos más cerca, no es ir a hacer 4 fotos, a poner la grabadora, a planes. Para hacer un estudio riguroso, cuando vas a un piso pequeño, a una casa, normalmente, y hablo por experiencia, no te da la oportunidad de volver 15 veces a ese sitio. O sea, no te deja volver la persona 15 veces a recorrer su casa, a mirar las persianas, bajo las camas, libros, vídeos que leen, música que escuchan. O sea, hay una serie de medidas que hacen en un piso que no te da la opción esa familia, ¿no? Entonces, el hecho de ir a un sitio abandonado es para practicar el protocolo de estudio que vas a hacer en un piso. O sea, vas a un sitio donde no molestas a nadie, evidentemente es mucho más grande, pero tiene habitaciones que debes medir, debes comprobar, debes estudiar y tal. Esa es lo que digamos lo que yo sacaría punta a lo que te he comentado de ir o no ir. Lo que tiene razón es, y es evidente que cada caso cambia de forma o cambia de sentido, depende de aquel que lo estudie y para qué lo estudie. O sea, aquel que lo estudia para buscar una solución, pues yo le animo a que lo haga. Aquel que lo estudia para publicarlo en una revista o hacer un programa de radio, sin más que coger los datos que ha obtenido de esa experiencia o de ese caso, pues eso yo no lo comparto. Y otra cosa, ya termino con esto, es que estoy escuchando. Otra cosa que comparto contigo es que hay que hablar con los testigos. Hay que hablar con los testigos, ¿por qué? Porque te pueden contar mil cosas, te pueden hablar fulanito, vengadito de algo que ha pasado, pero hasta que no te sientas delante de la persona que lo está viviendo, le estás mirando los ojos, ves su lenguaje corporal, cómo te habla, cómo reacciona, cómo te contesta ciertas preguntas que le estás metiendo por un lado o por otro, en ese momento te puedes dar cuenta que te están mintiendo o lo que está pasando es verdad, o al menos cree que es verdad. Es lo que yo añadiría a una sala excelente, ¿no? Gracias. ¿Hay alguna pregunta para este señor que tengo aquí a mi izquierda? Si acerquéis el micrófono, Laura, por el micrófono, Oscar, que está sentado conmigo. Hola. Me ha llamado la atención una de las fotografías que usted ha presentado de esta casa de campo. Y me recuerda Belmes de la Moraleda, las caras de Belmes, siento de recordarlo, ¿no? Pues yo he estado allí 2 veces.
Y vamos a ver, las caras de Belmes surgen, yo creo que con agua, fuego, en la roca de la construcción de la casa. Y aquí hay roca, no sé si es piedra caliza, no sé qué clase de piedra es, con fuego también, roca y algo que ha ocurrido allí. ¿Cómo se llama? Esta plasma se llama o algo así. Realmente se parece mucho a las caras de Belmes que yo he visto y he fotografiado. Y realmente aquí pasó algo. Sé que hubo un cementerio antiguo, toda una serie de historias de la Edad Media y antes. Y aquí no sé. Tengo que decirle al investigador o investigadores de que se olvidan de que quién o quiénes construyeron esa casa, porque hay mucha gente, de acuerdo, pero es que para construir en esa época esta casa tuvo que sudar mucho y penalidades, traer la tierra seguramente con animales, con caballos, con mulas, construirla, como veía esa gente, y seguramente tenía un número numeroso de calamidades en la Edad Media, en la época que era la gente, pues como ahora, claro. Y no me extrañaría que pues la naturaleza nos trae esto. Entonces, yo no sé si ha visto usted, porque cuando llegamos estaba hablando, ¿cuándo se construyó esa casa? Si tiene 250 años, tiene 200, tiene 300, y no sé si alguien se ha dicho que eso ha desaparecido o no. Pero es interesantísimo para compararlo con las caras de Belmes. Es muy interesante, muy bien. Lo que pasa es que yo, es que esta fotografía, es que yo personalmente no lo considero especial. Mi compañero, por ejemplo, me dice que es más importante a nivel de hoy, pero es que yo lo tomo como una anécdota. Para mí es algo que parece una cara. Yo no sé si realmente es una cara o no. Y bueno, pues la verdad es que ya no existe. Y el caserío ese también pronto va a desaparecer. Está diluido, lleva muchísimos años ahí. No consta en el delito nada, porque no tienen archivos para detectar la presencia desde cuándo se construyó este lugar. Pero hay un montón de ellos perdidos en el monte, cerca de este, pero el único en el que aparentemente han ocurrido cosas extrañas o que la gente no lleva atención existe. Incluso hay otros que son más siniestros, que están más ocultos, más grandes, que están completos, que no puedo explicarlo de que ocurra nada, pero es en este concreto en el que la gente al parecer ha tenido más por este. ¿Hay alguna pregunta más? Hola, quería preguntar si los fenómenos estos que de poltergeist, lo has dicho que siempre se producen por alguien, o sea que alguien los provoca consciente o inconscientemente. Y después de todos los casos que has estudiado, quería preguntarte si en todos los casos es así o también es producto de cosas externas, o llámese espíritus o fuera de lo. Por eso, más que intentar presentar casos en los cuales todo comienza a raíz de, o que todos los casos tienen relación en concreto con un adolescente o con una persona en concreto, pues la verdad es que he querido presentar diferentes casos en los cuales se inician por diferentes motivos, como puede ser una partida para la Ouija, rituales de brujería o intentar contactar con el más allá, ¿no? O incluso hemos presentado este caso que no es un poltergeist, o el caso de Llorenta, que tampoco parece ser un poltergeist porque hay muchos testigos y que los fenómenos han durado muchísimo tiempo. Por tanto, yo no descarto la posibilidad de que muchos de estos casos, de estos fenómenos, sean producidos por algo externo. Pero como no sé lo que es, jamás podré admitir ni decir que son espíritus. Porque decir eso es ya intentar explicar un fenómeno que desconocemos.
Entonces, sí dejo la puerta abierta ante la posibilidad de que en algunos casos pues no tienen dónde cogerlos y que la alternativa parece indicar que es esa, pero ¿lo es realmente? Es una pregunta que no se puede responder. Y te quería preguntar otra cosa, que cuando se producen esos fenómenos en las casas o en los pisos, que es un problema para esa familia, ¿qué soluciones se toman? O si cuando estás ahí tomas alguna decisión para solucionar el problema. Pues cuando los fenómenos son fuertes, la sola presencia del investigador o la amistad que nace entre la familia y el investigador, los contactos que tomas, es suficiente para que la persona que supuestamente provoca los fenómenos se relaje o se calme y los fenómenos desaparecen. De hecho, muchas veces pueden durar 3 días o 2 meses y luego desaparecen por completo. Es un periodo en el que luego pues, llega la calma y nadie sabe por qué, nadie sabe explicarlo. Pero luego es claro, igual, a veces es necesario hacer una limpieza, entre comillas, o fingir que hacer una limpieza para que la persona pues se relaje. Bueno, compañeras de estas personas raras del mundo, y pues ella es mi brazo derecho y digamos que utilizo otro tipo de arte diferente. Yo soy más racional, soy más serio, más riguroso. Ella quizá llega antes a las cosas que yo. También así me llega a un mismo sitio, pero nos complementamos bastante bien y muchas veces solamente eso es suficiente para que la familia se relaje o simplemente te dé las gracias por estar ahí y nos tenemos de saber. Cuando es una casa encantada, pues es más complicado. Y muchas veces una limpieza del lugar o un paripé hace que los fenómenos desaparezcan por algún tiempo, aunque luego vuelven a surgir. Muy bien, pues mandamos de Puntillao. Yo quiero un fuerte aplauso para José Manuel Durán y pasamos a la siguiente. Vamos a ver la siguiente experiencia, la siguiente ponencia viene a cargo de los hermanos Bondal. Es una experiencia práctica y aprovechando el descanso de 10 minutos vamos a hacer 10 minutos colgados de reloj y vamos a hacer, me han pedido por favor que todo el mundo salga de la sala, porque luego cuando entre por esa puerta habrá una persona que les hará una pregunta que es necesaria y vital para la experiencia que se va a realizar aquí. Así que por favor, señores, todo el mundo fuera de la sala. Dentro de 10 minutos volvemos y con su colaboración. Gracias, buenas tardes.